nos va a permitir conocer y saber el camino que vamos a seguir para poder desarrollar todo nuestro trabajo de investigación. Es un tema que sin este tema no podríamos hacer un trabajo de investigación, porque ustedes tienen que saber de que todo trabajo investigativo tiene un método científico y también tiene un método, tiene un rigor científico. Y ustedes saben, compañeritos, de que también cuando hacen el proceso de atención en enfermería, ese también es un método, y es un método clínico de enfermería que nos permite también tomar en cuenta todos los elementos sistemáticamente para poder llegar a un diagnóstico. En este caso, es algo similar, pero desde el punto de vista de la investigación. Y por eso vamos a estudiar lo que es el método científico. Y acá clarito, miren, tienen todito estito que vamos a desarrollar de manera muy sistemática, porque va a partir de una observación, vamos a hacer el planteamiento del problema, vamos a formular hipótesis, vamos a experimentar para ver si esa hipótesis es real o no es, vamos a analizar los resultados y vamos a sacar conclusiones y posteriormente una presentación. Pero todo esto es un camino que tenemos que seguir, no que vamos a empezar acá y directamente nos vamos a ir a conclusiones, no, pero sí vamos a poder hacer sistemáticamente todo el trabajo. Ahora nos vamos a definir qué es método, ¿no? Y el método son hechos, es un camino que nos va a llevar a generar o a la generación de conocimientos. Este proceso donde vamos a observar hechos y vamos a buscar un camino para encontrar el por qué sucede este hecho, se llama método, ¿ya? Y acá está clarito donde dice, se deriva del griego meta, que significa a lo largo, y odos, camino. Es decir, a lo largo del camino vamos a ir haciendo el trabajo de investigación de manera sistemática. También, en pocas palabras, podemos señalar que el método es la manera de ordenar una actividad para lograr un fin. También podemos señalar que es un orden sistemático que impone la investigación, porque si la investigación no tuviera método, yo creo que no podríamos hablar de una investigación científica. También es un camino para llegar a un resultado. Es un procedimiento planeado para descubrir algo. Entonces, miren acá, tienen 4 definiciones en palabras muy concretas, muy reducidas, como para que ustedes puedan comprender que el método es un camino para lograr o conocer algo. Acá también podemos señalar qué es el método científico. Ya sabemos que. Ahora, ¿qué es el método científico? El método científico es una técnica para resolver los problemas científicos. No vamos a utilizar el método científico para resolver un problema empírico. Para eso es importante que tengamos que utilizar un método científico. El método Listen, perdón, listen. Sí.
Elisa, hay un sonido que no se deja escuchar bien, está interfiriendo. Apaguen sus micrófonos, chicas. Ahora creo ya está, ¿no? Sí, Lice. Ya. Entonces, el método científico es un método paso a paso para resolver una pregunta. Va a haber un momento en que ustedes se hagan una pregunta. Y al hacer esa pregunta, ustedes deberán responder científicamente, pero paso a paso. No pueden responder ya como algo que estaría solucionado. También podemos señalar que el método científico es un conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación para alcanzar un resultado propuesto. En realidad, todas las definiciones de diferentes autores dicen casi lo mismo, pero para mí es muy importante que, por ejemplo, puedan señalar que el método es un conjunto de pasos para alcanzar el objetivo que nos proponemos. Y pueden señalar y decir, el método es un proceso ordenado, nada más. Nunca se olviden que no es lo mismo hablar de método como tal o hablar de método científico. El método científico es la persistente y tenaz aplicación de la lógica para poner a prueba la hipótesis de una investigación. El método científico es la investigación científica como tal, o por lo menos su proceso. Yo ya les había señalado anticipadamente de que toda investigación científica obedece a que tenga que utilizar el método científico. Porque si no utiliza el método científico, ya no podemos llamar de que sea una investigación científica, si no vamos a llamar que sea una investigación empírica. Por lo tanto, por favor, grábense en su disco duro de que para hacer una investigación científica es necesario utilizar el método científico. ¿Cuál es la importancia del método científico? ¿No? ¿Por qué tenemos que hablar del método científico en enfermería y en la materia de salud? El método se encuentra entre la teoría y la realidad. Gracias a él, la investigación científica puede realizarse y la ciencia continuar su evolución y desarrollo. O sea que para nosotros utilizar el método científico es fundamental porque nos va a permitir generar nuevos conocimientos y por ende desarrollar la ciencia para que éste siga su evolución y desarrollo de dónde y cómo se encuentra. Por eso se dice que el método es importante, porque es el camino que nos lleva hacia la verdad de las cosas. A ver, ahí María José Polo. ¿Dónde está María José Polo? A ver. Aquí, Lisa. A ver, lea en voz alta estito y que se le grabe en su mente de usted. A ver. Hay una... Está tapando algo, Lice. Dice, el uso del método científico es el que distingue a la ciencia de otro tipo de conocimiento. A ver, ¿qué entiende por eso?
Eh, ¿Qué es la manera de poder distinguir un trabajo de otro trabajo? Bueno, nuevamente, ¿no es cierto? Se ratifica y se vuelve a o a tomar en cuenta de que el uso del método científico es el que distingue a la ciencia de otro tipo de conocimiento. Si ustedes van a hacer sistemáticamente un trabajo investigativo, por supuesto van a generar nuevos conocimientos y pueden generar nuevas ideas. Ay, chicos, me da sueño. Entonces, tienen que ustedes tomar en cuenta de que en este caso que estamos aprendiendo a hacer una investigación científica, tenemos la obligación de usar el método científico. El método científico, van a ver muchos autores que nos van a decir cuáles son las etapas del método científico. En este caso, por ejemplo, tenemos primero la observación. Ahí lo tienen el dibujito, donde con lupita está observando. Luego nos hacemos una pregunta de qué es lo que está sucediendo. Luego formulamos una posible hipótesis de este hecho que nos hemos preguntado. Luego vamos a experimentar, vamos a llegar a conclusiones y luego vamos a registrar en un informe final todo lo que hemos encontrado con respecto a un determinado tema. Hay diferentes autores en el que se van a encontrar con muchos, donde señalan, por ejemplo, de que el primer paso primero es hacer la observación, luego formular una hipótesis, someter a la prueba la hipótesis y llegar a conclusiones. En este caso solamente son 4 pasos, en el otro caso son 7 pasos. Y así sucesivamente se van a ustedes dar cuenta en función al autor. Vamos a ver siempre al autor Sampieri Hernández Fernández, porque él es el que tiene el completito de esto y por eso yo necesito que ustedes comprendan y vean a ese autor. Por ejemplo, aquí dice realizar, a ver, no leo muy bien, lo voy a... Aquí, por ejemplo, está primero realizar una pregunta, realizar la investigación de fondo con relación a esta pregunta, construir una hipótesis. Si hemos construido bien, vamos a testear la hipótesis con experimentos, vamos a analizar los resultados y estos nos van a dar lugar a que si la hipótesis es cierta o la hipótesis es falsa y luego vamos a realizar el informe. Si no tenemos una buena construcción de una hipótesis, es volver a pensar e intentarlo de nuevo. Lo mismo si la hipótesis ha sido falsa en el estudio, tenemos que volver a pensar e intentar de nuevo. Estos son los elementos que consta o son elementos del método científico, ¿no? Aquí también podemos ver
de que la observación, ¿no?, es la aplicación de los sentidos, habilidades y capacidades humanas para percibir la cabalidad de la realidad en la que vivimos. No se olviden, señoritas y jóvenes, que la observación es la utilización o aplicación de todos nuestros sentidos. A partir de ver algo raro, nos va a llamar la atención y podemos desarrollar un trabajo de investigación. A partir de oler algo, también. A partir de gustar, por ejemplo, por decir, ¿no?, ejemplo muy vulgar. Yo en este momento me pongo un limón a la boca. Normalmente voy a sentir una sensación rara y seguramente me voy a estremecer, ¿no es cierto? Pero en otros casos, no, en este caso de limón, ¿qué tal si siento un sabor dulce? Yo me voy a sorprender y voy a decir, ¿por qué es dulce este limón? No creo que sea limón, porque el limón generalmente es siempre amargo. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta que algo está sucediendo y que si amerita que de ese algo haga una investigación, bienvenido. Entonces, en este caso, no se olviden que la observación no solo está referido a la utilización o a la percepción de o a través de los ojos, no solamente de los ojos, sino del olfato, del sentido del gusto, del sentido del tacto, del sentido del oído, ¿no? Van a ser fundamentales que ustedes hagan funcionar. ¿Para qué? Para que puedan llegar a tener un problema de investigación. La observación requiere conocimiento, atención y experiencia previa. La observación consiste en fijar la atención en una porción del universo. Miren acá, a ver cómo interpretan este cuadrito, a ver. ¿Cómo interpretan este cuadrito? A ver, tiene un gran mensaje este cuadrito. Es la descripción licenciada, pero el ojo humano solo puede ver algunos colores de los cuales el sol a través de un... Ay, no me acuerdo. Pero es ¿cómo se dice? Es la... ¿Qué es? A ver, tranquilos, compañeros. A ver, ¿qué es lo que percibimos en esta diapositiva? A ver, ¿quién me dice? Dice, también puede ser que a través de nuestro sentido de la vista estamos haciendo la observación. Ya, ¿qué más, Pedro? Dice, la observación consiste en fijar la atención en una porción del universo. Mediante la observación nosotros identificamos realidades o acontecimientos específicos del cosmos a través de nuestros sentidos. En este caso, ¿qué estamos percibiendo? El árbol, dice. Claro. El color del árbol. Eso, muy bien. Estamos percibiendo un árbol que para nosotros siempre ha sido y será verde. Verde. Por eso se fija en el ojo el color verde. Pero ¿qué tal si ustedes ven un árbol de color rojo? ¿Qué sucedería? A ver. Tendría sentido, dice, ya que el árbol es de color verde. Claro, lo que va a suceder es que yo a partir de esa observación me voy a preguntar,
y voy a decir, pero este árbol rojo yo nunca en mi vida he visto, ¿y qué está sucediendo? Ya me estoy haciendo la pregunta, ¿por qué este árbol es rojo? Entonces, si se dan cuenta, un primer elemento muy importante del método científico es la observación. Un segundo elemento, según autores de investigación, es la hipótesis. Y la hipótesis es la organización de datos, experiencias, se realiza en el pensamiento en donde se analizan y sintetizan a través de un proceso de abstracción. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el problema sería ¿por qué el árbol es de color rojo? ¿No? ¿Y cuál sería la hipótesis? Y yo puedo decir que el árbol es de color rojo porque lo han teñido. Esa es mi hipótesis. Porque lo han teñido, pienso que es así. Pero el experimento me dará la razón si es verdadera o no es verdadera. Luego tenemos la verificación, ¿no? Y la verificación es la confrontación de la hipótesis con la realidad. Es fiel reproducción de lo que se ha observado. Dice, Me he dormido. No, mentira, mentira. No, ¿cómo me voy a dormir, chicas? Se han asustado, ¿no? Entonces, la verificación es la confrontación de la hipótesis con la realidad, fiel reproducción de lo que se ha observado. O sea, primero hemos observado el problema, luego nos hemos preguntado, o sea, hemos formulado por qué sucede ese problema, y tercero, lo vamos a verificar si es verdad o no es verdad. Si se dan cuenta ustedes, en este momento estamos hablando, miren, toda esta parte que estamos llevando tiene mucha relación con lo que hemos hablado esta mañana, con lo que estamos hablando en el examen físico, que tiene muchos elementos que se relacionan. Eso es cuestión de cómo ustedes lo van percibiendo. Entonces es importante que tanto el método clínico como el método científico obedece a tener un método para llegar a un final, a un fin científico, ¿no? Ahora sí, Axito, ayúdenme pues, compañeritos. Yo un poquito voy a descansar. A ver, ¿qué es lo que están observando ahí? A ver. una señora que está viendo la televisión. Pero a ver, ¿qué dice ahí, no? Hay que tomar en cuenta. La observación. Dice, imagina que te sientas en el sofá a ver la televisión. O sea, toditos imaginemos que estamos viendo la televisión. Y al apretar el mando a distancia, no se enciende la tele, como muchas veces nos ha ocurrido, ¿no es cierto? Y no nos hemos dado cuenta que no había tenido
no había tenido pilitas, el control, de pronto no estaba enchufado, y bueno, ahora dice, al intentar encender la TV más de 3 veces, imagina también cómo te pondrías. O sea, ahí, ¿qué hacen pues ustedes? ¿Qué hacen? A ver, imagínense. Imagínate cómo ¿Quién me lo está pintarrajeando la pantalla? Se molesta. Si me lo pintarrajean la pantalla, yo me voy a retirar de la clase. ¿Quién está pintarrajeando? A ver. Que borre el que pintó Lice. Por eso. Se puede ver el nombre, pero licenciada. Sí, pero no quiero decirlo yo públicamente. Perdón, Lice, un poquito ha habido error en mi móvil para y se ha empezado a pintarrajear, va a disculpar, prof. Lice. Ah, bueno, es Lucinda Condori. Muy bien. Es bueno ser honesta y reconocer. Está muy bien. Ya. Puede borrarlo, pero puede borrarlo, licenciada. Porque en A todas las ver, semanas- Lucinda, trate de borrar Condori, Lucinda. A ver, indíquenle cómo va a borrar. A ver. Tiene que ir donde está el Tiene que ir donde el mismo lapicero y Ajá, hay donde mismo opciones lapicero. donde Ahí dice aparece el borrador. A ver, Uno por una uno. nomás, pues, una nomás. Una nomás de manera muy, muy tranquilita. A ver, ¿quién? Buenas tardes, licenciada. Ahí sí hay un lapicito donde dice, tiene que apretar el lapicito y ahí le va a aparecer opciones de bolígrafo, lápiz y demás. Y hay una opción donde dice borrador. Pues tiene que apretar una o varias veces para que se borre las líneas, licenciada. Ya. ¿Ha entendido, Lucinda? Listen, ¿podría salirse y volver a entrar? Ah, ya. Lucinda puede salirse y volver a entrar. ¿Saben qué? No, Listen, puede dejar de usted compartir la pantalla y así se va a salir. Le voy a votar a Lucinda. No, Lice, solo vuelva a compartir la pantalla. Ya está. Bueno, Lucinda, no vuelva a cometer ese error, sino la próxima, por su culpa, vamos a... Va a disculpar, Lice. Va a disculpar. Ya. Entonces, acá miren, ¿qué va a ocurrir? Que usted es feliz, aquí están viendo, se está sentando la señora, está tratando de encender, no va a poder. Nos vamos a desesperar. Licenciado, ¿Qué yo va a creo suceder? Se va a poner furioso. se va a preguntar qué habrá Dice, pasado. creo que en ese caso que la persona enciende, o sea, aprieta el botón 3 veces y no da, y va a observar por qué no enciende y se va a fijar el control. Tiene Muy pilas o no. bien, muy bien. yo me Ahora, ¿qué va a suceder acá? prender con el botón. Listen, yo si no daría así. ¿Va a buscar una solución? Ay, Voy y le prendo. yo ya también me salí. Licenciada, ¿va a buscar una solución para lograr encender la televisión? No, todavía no. Va a golpear. Va a pensar que... ¿Qué va a hacer? Va a pensar Va a pensar en muchas... Se va a preguntar y va a verificar. Escúchenme, en la primera se está preguntando qué está pasando, no sirve esto y de todo. En la segunda, miren, ¿qué dice? Quizá no he apretado bien los botones del mando o no he apuntado bien a la TV.
Mira si el mando está bien, cambias las pilas y sigue sin encenderse la TV. ¿Qué significa esto? Que ella está hipotizando, o sea, está formulando hipótesis del por qué no se ha encendido su tele, ¿no? Si la hipótesis es cierta y apretó 3 veces los botones dirigiendo bien en el control, se debería encender la tele, ¿o no? O sea, eso está prediciendo. Ahora, ¿qué sucede? A ver. Lo que ha pensado no lo ha verificado. Por lo tanto, las hipótesis han sido falsas. Al ocurrir esto, tengo que buscar una nueva hipótesis en base a la observación derivadas del fallo de mis predicciones, que el problema no está en los botones del mando ni en la posición de este. Y otra vez digo, ¿y ahora qué hago? Y vuelvo a formular otras hipótesis para resolver. Entonces acá va a replicar la hipótesis y va a señalar y va a decir, y si no funcionan las pilas del control de mando, es una hipótesis. Si cambió las pilas por otras nuevas, tiene que funcionar la tele. Otra vez está formulando hipótesis. Y va a la verificación. Si al cambiar las pilas y siguen sin funcionar la tele, tendrás que seguir hipotizando. O sea, tendrás que seguir pensando que ya no sirve, que es un control que no es garantizado, y voy haciendo preguntas anticipadas a mi problema. Y luego, y si el problema está en los mandos del televisor o en la conexión, sigo pensando cosas. Presionando los mandos y comprobando el enchufe, ¿funcionará el televisor? Otra pregunta que me hago. Verificación, lo contrasto, pero sigue sin funcionar. Comprueba y se confirma la posición OP del dispositivo. Al corregirlo ya funcionan todas las luces del piso y la televisión. Ahora, en el ejemplo pueden notar que en muchos aspectos de nuestra vida diaria hemos aplicado sin darnos cuenta el método científico. ¿O no? Sí, Lice. ¿Se entiende o no? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en la investigación científica. Si nuestra hipótesis no es probada, tenemos que formular otra, porque no todas las hipótesis van a ser correctas o verdaderas. Van a ser muchas de esas falsas. En este ejemplo creo que queda muy claro todo lo que tenemos que hacer en nuestra investigación, por supuesto con todos los elementos que a continuación les voy a ir indicando. Acá tenemos, según el autor Mario Bunge, es un autor que escribe sobre lo que es metodología de la investigación y específicamente sobre el método científico. Este autor señala que debe existir un planteamiento del problema, debe haber la construcción del modelo teórico, debe haber la deducción de las consecuencias particulares, debe haber la aplicación de la prueba, y por lo tanto la introducción de las conclusiones a la teoría. Cada uno de estos elementos tiene sus subelementos. Cuando hablamos del planteamiento del problema,
primero tenemos que hacer un reconocimiento de los hechos que están en nuestro interno, en nuestro alrededor. Vamos a descubrir el problema y vamos a formular el problema. Cuando hablamos de construcción del modelo teórico, vamos a seleccionar de los factores pertinentes, vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis principal o central y vamos a operacionalizar los indicadores de las variables. Esto, digamos, es muy teórico y además que solo es para que ustedes conozcan que Mario Bunge toma 2, 4, 5 elementos fundamentales para realizar un trabajo de investigación a través del método científico. En cambio, este autor nos interesa muchísimo, porque este autor es el que yo lo estoy manejando, de donde ustedes tienen todas las diapositivas, y debemos ir, digamos, adscribirnos porque lo veo mucho más sistemático, más coherente, tiene todos los lineamientos como para que podamos llegar a hacer el trabajo de investigación. En el paso 1, por ejemplo, concebir la idea de investigación. Eso es lo que vamos a hacer ya en la próxima clase. Ustedes van a aprender a generar una idea a partir de la observación y se van a meter a su disco duro de que esa idea la tienen que defender con uñas y dientes, porque es un trabajo de investigación. En el paso 2, a partir de esa idea, a partir de establecer la observación de un problema en un contexto dado, van a plantear el problema de investigación. En este caso van a establecer el problema de investigación y van a desarrollar la pregunta de investigación y van a justificar del por qué están haciendo el trabajo de investigación. Acá ustedes van a decir inclusive el objetivo general, los objetivos específicos de por qué están realizando el trabajo que han elegido. El tercer paso está referido a elaborar el marco teórico. Cuando hablamos de la elaboración del marco teórico, lo que tenemos que hacer es que vamos a llevar todito el tema como tal, pero ya anticipadamente les digo que vamos a hacer la revisión de la literatura, vamos a detectar la literatura, vamos a obtener la literatura, vamos a extraer y recopilar la información de mayor interés con respecto a nuestro trabajo y vamos a construir el marco teórico como corresponde. Pasamos al cuarto paso. Vamos a definir si la investigación es exploratoria, es descriptiva, es correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegará. Eso también lo vamos a hacer en función a lo que podamos ir avanzando. El quinto paso, vamos a establecer las hipótesis o la hipótesis, Vamos a detectar las variables, vamos a definir conceptualmente las variables y vamos a definir operacionalmente las variables. Eso, en la medida en que vayamos pasando, punto por puntito vamos a realizar. El paso 6, vamos a seleccionar el diseño apropiado de la investigación. Esto ya está relacionado con si es experimental, no experimental, cuasi experimental, eso ya lo van a definir ustedes. En el paso 7 vamos a determinar la población y la muestra. Vamos a seleccionar la muestra, vamos a determinar el universo y vamos a estimar la muestra a la que queremos llegar para ver qué está sucediendo con nuestro problema. En el paso 8 vamos a hacer la recolección de datos. En la recolección de datos va a ser importante elaborar el instrumento de medición y aplicarlo. Vamos a determinar la validez y confiabilidad del instrumento.
vamos a codificar los datos y vamos a crear un archivo o base de datos. En el paso 9 vamos a analizar los datos, ¿no? Vamos a seleccionar las pruebas estadísticas, vamos a elaborar el problema de análisis y vamos a realizar el análisis respectivo de todos los datos que hemos encontrado. Y el paso 10 vamos a presentar los resultados, es decir, vamos a elaborar el informe de investigación y vamos a presentar el informe, vamos a elaborar y presentar el informe de investigación. Entonces, como verán, este autor nos está señalando todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero también hay otros autores que es importante que ustedes conozcan y sepan también. Hay un autor que habla, que es Tamayo, de Bunge ya hemos hablado, pero los dos toman en cuenta a la observación, a la hipótesis y a la verificación. Y este autor Tamayo, por ejemplo, señala que en función a la observación, señala que es la percepción de una dificultad, identificación y definición de la dificultad, y Bunge directamente hace el planteamiento del problema. La hipótesis, según Tamayo, son soluciones propuestas para el problema, es la deducción de las consecuencias de la hipótesis. En cambio, para Bunge es la construcción del modelo teórico y la deducción consecuencias particulares. En cuanto a la verificación, según Tamayo, verificación de la hipótesis por la acción. En cambio, Bunge dice prueba de hipótesis, introducción de las conclusiones en la teoría. Tu micrófono, compañera. Acá tenemos que tomar en cuenta de que método es una cosa, técnica es otra cosa, para que ustedes puedan, e instrumento es otra cosa. ¿Para qué? Para que puedan diferenciar cada uno de ellos. El método es un procedimiento general del conocimiento científico. El método es un camino a seguir. Pero ¿a través de qué camino? O de la utilización de una técnica, que en este caso es el camino operativo. El instrumento es el medio directo por el que vamos a lograr realizar algo. ¿Y qué es una técnica? Es el conjunto de reglas y operaciones concretas que guían el uso de los instrumentos. Y la técnica indica cómo hacer, es decir, permiten la aplicación del método científico. ¿Qué es el instrumento? El instrumento es un medio directo que usa el investigador para recolectar y o registrar la información. Ejemplo, está ahí la balanza, el formulario, la encuesta, puede ser la guía de entrevista, todo aquello. A ver, ¿qué entendemos de esto? ¿Quién me puede hacer un ejemplo de método, de técnica e instrumento? Yo casi estoy segura que saben, porque ustedes ya han llevado muchas materias que donde les he hablado, qué es una técnica, qué es un instrumento, qué es un método. A ver, ¿quién se anima a hacer un pequeño bosquejo mediante un ejemplo? A ver, 2 minutitos, 5 minutitos, piénsenlo.
Dicen. Dígame. Ah, pensé que se había dormido, dicen. Una sola vez me he dormido, compañero. A ver, un método. A ver, ¿alguien tiene algún ejemplo? A ver. ¿Nadie? Ya. Un método en investigación son los métodos Luchi, me está empíricos. acercando más. No me deja concentrarme, me toca, me pellizca, que morder. Rocío, tu micrófono. No está atendiendo la clase, está jugando, ¿no? Entonces, acá tenemos un método. Primero sabemos que es un camino para llegar a algo. Como ejemplo tenemos un método que son los métodos empíricos. Dentro de los métodos empíricos se utilizan las diferentes técnicas. ¿Ya? Entonces, acá vamos a decir un método, procedimiento general del conocimiento científico. Vamos a poner como método, métodos empíricos. ¿Cuáles son las técnicas del método empírico en investigación? Son la encuesta, la observación y la entrevista. Esas son una técnica. ¿Y cuáles son los instrumentos? Los instrumentos, por ejemplo, para la encuesta, el instrumento va a ser el cuestionario. Para la observación, el instrumento va a ser la guía de observación. ¿Para qué más hemos dicho? Entrevista, observación. Encuesta, Lisa. Encuesta. Para la técnica de la encuesta, el instrumento va a ser el cuestionario. Entonces, si se dan cuenta ustedes, vamos a utilizar un método que nos va a generar un conocimiento científico, pero a través de una técnica, y esta técnica la vamos a realizar a través de un instrumento. Entonces, esto también les voy a explicar con mayor detalle cuando estemos en esta parte del trabajo de investigación. Ahora, acácito, como ven este cuadrito, tiene las tres etapas, que son la observación, la hipótesis y la verificación, y cada una de esas etapas comprende otras subetapas que las vamos a ir tratando de desarrollar en la medida que vayamos avanzando. Entonces, miren, tenemos el método científico que vamos a seguir. Ahí están los 5 o 6 elementos, dependiendo, ¿no es cierto?, qué autor vamos a utilizar, que es el planteamiento del problema, la construcción del modelo teórico, la deducción de consecuencias, prueba de la hipótesis, nuevo conocimiento, que, digamos, van a desembocar en lo que es la observación y la revisión de la literatura. Pero a partir del planteamiento del problema, también van a desembocar los objetivos, la caracterización del problema, que eso es algo muy importante que lo vamos a ir realizando, y que a partir de la observación también se va a definir las variables, la hipótesis y las teorías. Entonces, miren, cuando hablamos de hipótesis ya estamos en un segundo plano, y si ustedes hacen un análisis, todo este proceso, que parece ser muy complicado, pero no es, lo vamos a ir realizando.
Acá también tienen otra forma de ver las cosas. Van a preguntarse cuál es mi tema de interés, lo que van a tener que realizar, ¿no? ¿Qué pasos debo seguir para realizar mi trabajo de investigación? ¿Qué bibliografía he revisado sobre el tema que me interesa investigar? Que eso lo vamos viendo. Y van a salir contentos de acá, ¿no? Y van a decir, hemos aprendido y ya puedo iniciar mi investigación. Todo eso tiene que ser con calma. No podemos hacer de un momento a otro. Este proceso investigativo tarda. Perdón, por favor. Don José Luis. Es lo que quiero que ustedes analicen, que tomen en cuenta y se sientan felices al final de que ya puedo iniciar mi investigación. Creo que sí van a poder iniciar su investigación desde la subsiguiente clase. ¿Ya? En realidad, esto ya sería un repasito, porque vamos a utilizar todo esto anterior que les he explicado para hacer una investigación. Y primero, para eso tal vez tendríamos que ver qué es metodología, es el estudio, tratado de teorías de los métodos. ¿Qué es investigación? Es la búsqueda del conocimiento, que ya lo saben porque hemos llevado, y vamos a generar conocimiento a partir de eso, y ciencia. Por tanto, aquí podemos señalar que es el estudio de métodos que se emplean para la producción de conocimiento y ciencia. Acá tienen un poco de lo que es investigación también, que ya hemos hablado, que es una investigación científica, y hemos tomado en cuenta, pero acá pueden nomás también tomar estos elementos. Es una actividad investigativa como proceso, como resultado, y hemos hablado toda esta partecita que lo tengo aquí repetido. Sin embargo, es bueno nomás que lo conozcan. Ahora, me gustaría que hagan una interpretación de todo esto, ¿no? De todo esto. Es muy importante la investigación en salud, que también lo hemos visto, y fundamentalmente en enfermería. Y acá tienen otras etapas de la investigación, donde acá el disco duro se enciende y es un estudio exploratorio de mi entorno. Voy a planificar qué voy a hacer con aquello, voy a ejecutar, voy a evaluar, voy a comunicar y por lo último voy a aplicar los resultados que he obtenido en mi investigación. Acá vuelven a tener, miren, cuando hacemos un estudio exploratorio tenemos la idea y el planteamiento del problema. Cuando estamos en la etapa de planificación vamos a hacer la elaboración de todo el protocolo o perfil. Cuando estemos en la etapa de ejecución vamos a recolectar la información en el campo y la evaluación vamos a analizar los resultados. En la comunicación vamos a hacer el informe final y en la aplicación, por último, de los resultados que vayamos a obtener. Acá tienen un adelantito que lo vamos a ver posteriormente completito. A veces pensamos que es bien complicado, ¿no?, empezar nuestro trabajo de investigación, pero vamos a empezar a partir de una idea que puede ser, ya les he dicho, la más absurda, la más vaga, y que nos va a servir para empezar. A partir de esa idea lo vamos a hacer familiarizarnos con esa idea. Vamos a decir, yo quiero hacer esto, ¿y de dónde van a hacer esa idea? A partir de la revisión bibliográfica, de la observación, de conversación con actores, de conversación con especialistas. Y esa investigación, sobre todo, tiene que ser útil, factible y práctica, porque no van a hacer una investigación para nada, ¿no es cierto? Tiene que ser útil. Útil para resolver en lo posible la problemática del área de salud en la que estamos prestando servicios,
tiene que ser factible, es decir, abordable desde el nivel del servicio en el cual estamos trabajando y con los recursos disponibles, y debe ser práctico, cuyos resultados sean de aplicación inmediata. Entonces acá tienen algo más. La mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace a un gran científico. Están equivocados, es el carácter, es la forma de ser de cada uno de ustedes que va a hacer de que hagan un gran trabajo de investigación.